¡Wow! Dios mío, y este entusiasmo. ¿Será porque se está acabando el año? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero todo el mundo tiene un ánimo y una alegría. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Hola, 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 buenas noches a ti, a toda nuestra audiencia que nos sintoniza en este momento. Ya arrancamos y además hoy con un tema que ha estado muy caliente, que se ha estado debatiendo en la agenda nacional y que nosotros no podemos dejar de tocar, por supuesto. Ok, mira, nosotros lo decidimos la semana pasada, a principios de semana pasada, Sí. y empezamos a llamar a nuestros invitados. Teníamos 2 garantizados, nos faltaban 2 más. Por supuesto, queríamos 2, teníamos 2 del lado opositor o cuestionante y queríamos 2 personas que estuvieran ligadas a la renegociación de ese famoso contrato de Aerodom que está dando tanto de qué hablar. Así que llamamos a todos los que aparecían en la lista que teníamos el teléfono y con los que teníamos cierto nivel de confianza, y todos me iban pasando a otro, hasta que por fin conseguimos a una persona que para nosotros, que lo conocemos desde hace tiempo, además de ser una persona muy inteligente, una persona íntegra, un hombre joven con un gran porvenir y un gran trayecto ya caminado, es abogado que renegoció este contrato, y es Fernando Enríquez. Hoy por primera vez vamos a hacer una especie de debate jurídico de este contrato, no hablar desde el punto de vista político, que sí, porque ahora todas esas preguntas saldrán, pero lo que queremos es desentrañar todas las objeciones que se le hacen al contrato per se de renegociación, a la adenda, porque es una tercera adenda que se hace a un contrato que data de 1999 y que ahora lo prolonga 30 años más. Vámonos con el informe inmediatamente, señores, porque esta mesa... nos falta Tobías Crespo, que le dieron un boche muy feo hoy, ¿eh? ¿Viste el Por boche? ahí, sí. ¿Tuviste el boche? No, es que el Congreso ha estado caliente y de hecho, María Cela, en el día de hoy ya el Senado conformó la comisión que va a estudiar el contrato de Aerodom. Así que más actual no puede estar el tema. Así es. Pues adelante con el informe. El pasado 14 de octubre, el presidente Luis Abinader anunció que el gobierno había logrado una renegociación del contrato de concesión de Aerodom para la administración de los aeropuertos del país. Este nuevo acuerdo extiende el contrato por 30 años más y, según el presidente, le supondrá al Estado ingresos e inversiones por cerca de $2.000 millones. A partir de esta revisión, nuestro país tendrá beneficios que alcanzarán un rango de ingresos de entre los 1.905 a 2.155 millones de dólares, a través de distintas vías, como un pago inicial o canon al Estado de 775 millones de dólares por el derecho a la operación por el plazo extendido de la concesión. El presidente aseguró que ese monto se usará en obras de infraestructura y justificó la renegociación señalando el crecimiento del tránsito aéreo en el país, que hace impostergable ampliar, sobre todo el Aeropuerto de las Américas, en el corto plazo. Pero de inmediato surgieron críticas al contrato. La oposición cuestionó la urgencia de renovarlo cuando aún faltan 7 años para que culmine la concesión actual. El que se haya extendido un contrato a 37 años, se haya adelantado 7 años a su culminación para cobrar anticipadamente en los próximos 6 meses la mitad de lo que se va a cobrar en 37 años para aplicarse en el periodo electoral, debe llamar poderosamente la atención, porque es como para comparar una reelección. El contrato de concesión debe ser refrendado por el Congreso Nacional, y allí también se levantaron voces por el paso meteórico que tuvo el proyecto en la Cámara de Diputados, donde fue aprobado la semana pasada en única lectura. Yo nunca había visto a esta Cámara de Diputados ser tan eficiente que en 13 días de un proyecto tan denso y tan complejo, con tanto contenido, ya le tiene un informe. Y en menos de 24 horas, que los 168 diputados que no somos miembros de esa comisión, se nos pone a disposición ese informe, en menos de 24 horas tenemos que estar aquí para decidir sobre un patrimonio que tiene el país, sobre unos recursos por los próximos 30 años, sin haber tenido en nuestra mano ni siquiera por 24 horas para estudiar ese informe, ese contrato y esos anexos.
Ahora el proyecto tiene que ser conocido por la Cámara de Senadores. Mientras el gobierno defiende sus bondades, la oposición lo critica. Hoy en la mesa de Esta Noche, María Cela, debatimos el contrato de Aerodom. ¿Es esta renegociación lo mejor para los dominicanos? Bueno, señores, como estos invitados son gente joven a quien aprecio mucho y admiro mucho, a cada uno de ellos, vamos a tratar de hacer un debate amigable. Nos falta, como dije anteriormente, uno de ellos que es Tobías Crespo, que es diputado de la Fuerza del Pueblo y que hoy recibió un boche bastante fuerte, está en todos los medios, mandándolo a callar a Alfredo Pacheco en el día de hoy, pero está a punto de venir, dice que no ha terminado todavía en la Cámara. Así es que vamos a presentar a los que tenemos aquí, por supuesto, José Horacio Rodríguez, quien es diputado de la circunscripción número 1 del distrito y vicepresidente del partido Opción Democrática. Gracias por estar con nosotros, José Horacio. Ese discurso me trajo recuerdos de otras personas. ¿A ti también? Me lo han dicho mucha gente en la calle. Ajá. Me ha dicho mucha gente. ¿Tú me recuerdas a un discurso que dio Paliza ahí hace unos años? Ajá, Eso me han dicho. Ajá. Lo La que gente es en la calle. Paliza, lo que fue Faride en la Sí. Cámara de Diputados y lo que eres tú. Ustedes tres han dejado una huella. Ah, no, Faride, ni modo, claro. Por Que supuesto. deseamos pronta recuperación. Nuestro querido amigo sí está enfermita, pero ya mañana, si nos pega el asunto, no va a ser, yo no creo que va a tener fuerza para pegarlo, pero la vamos a traer como quiera. Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo y vicepresidente del PLD, alguien también muy apreciado de esta casa, y Fernando Enríquez, como yo lo presenté anteriormente. Él es abogado, tiene maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica. Es miembro de la comisión que redactó el adenda o que renegoció este contrato y que lo conoce perfectamente bien, además de ser vicepresidente del Centro Juan 23. O sea que, y trabajaste pro bono, creo. Pro bono, sí. Todo el tiempo. Más de 1 año y medio. Más de 1 año y medio. Correcto. Voy a empezar por ahí. La gente se sorprendió cuando el presidente hizo el anuncio y dijo, ¿y cuándo estaban renegociando este contrato? ¿Por qué nadie sabía nada? Todavía le faltan 7 años para que termine. ¿Por qué tan apresuradamente? Y si tenía 1 año, ¿por qué no se había hecho pública esa renegociación Sí. con Bueno, Aerodom, con muchísim- Vinci? Muchísimas gracias, Aerodom. sobre todo por las palabras inmerecidas que me has dado de recibimiento. Muy merecidas. Que la tomo con mucha humildad y con mucha satisfacción. Y gracias a los compañeros con que vamos a compartir la mesa de hoy, a ambos, a los cuales también admiro por su hoja de vida y por su entrega a una causa política noble y buena y renovada. O sea que me siento que vamos a tener una gran mesa en la noche de hoy. altura. De altura. Para referirme a eso, pues sí, el proceso de negociación empieza a mediados del año pasado. Y es un proceso que, obviamente, ¿por qué se lleva de la forma en que se llevó? Porque en estos procesos de negociaciones, precisamente, el elemento de que la otra parte con la que tú estés negociando, pues no se sienta en la seguridad de que por ser pública la negociación recibe una ventaja en el proceso de negociación, hace que deba de hacerse de esa forma. ¿Qué tipo de ventaja puede percibir la otra parte, o sea, el que actualmente es concesionario? Bueno, cuando ya un gobierno manifiesta que va de manera pública, que va a renegociar con otra parte, pues se comienza a dar como por un hecho de que esa renegociación tiene que producirse. Mientras que si no se hace de manera pública y abierta para todo el mundo, siempre es una alternativa del gobierno poder decir, bueno, esta renegociación Esa no es una continúa. lectura, Esa pero es. otra gente podría decir, si se hace pública, empieza el bombardeo. El bombardeo por todas partes de por qué están renegociando, por qué faltan 7 años y pueden dañar el proceso, pueden Sí. estropear el proceso de renegociación. Pudiera ser una forma de verlo, pero realmente no es la razón por la cual se mantuvo de esa forma, porque nosotros ni siquiera vemos como las críticas que se han generado como un bombardeo. Muchas de esas críticas pueden ser
atendible, pueden tener su respuesta, pueden presentar una visión de cómo filosófica, de cómo manejar la cosa pública, que no necesariamente tiene que ser la misma que comparta quien hoy gobierna, pero no necesariamente lo vemos como un bombardeo. ¿En qué mes fue que se empezó a negociar? Perdón, Diana. Aproximadamente en junio del año 2022. Del 22. El informe de Indra fue en abril de este año. Correcto. De correcto, 2023. Correcto. Ustedes empezaron a renegociar sin conocer el informe que presentaba Indra sobre el manejo que había dado la concesionaria a los aeropuertos a lo largo de los años, las necesidades que había, las proyecciones de pasajeros a futuro, en lo que se había invertido, etcétera, etcétera. Sí, bueno, el informe está fechado con esa en abril. Eso no quiere decir que ahí fue que empezara el trabajo de Indra. De ALG Indra, que es una empresa de un alto prestigio internacional. Ellos empezaron a hacer su trabajo prácticamente al mes o 2 meses de nosotros iniciar el proceso de negociación. Y precisamente, ¿por qué se incorpora a esa empresa? Porque para confirmar que el proceso de negociación se estaba haciendo bajo unos parámetros económicamente aceptables. Uno, que fue una de las condiciones que en la misma comisión que estuvimos hablando le dijimos, no, esto no puede ser una decisión donde el precio lo pongamos simplemente porque nos sentemos en una mesa y lo hablemos. 1. Y 2, porque este proceso tampoco puede dársele a una empresa que no sepamos por un proceso de auditoría si ha cumplido con sus obligaciones. Y esas 2 acciones fue la que llevó a cabo ALG Indra. Diana va a hacer una pregunta, pero me imagino que sí. se va a caer de la mata la pregunta, Diana. No, obviamente en un proceso de negociación para determinar qué le va a tocar a cada parte, lo primero es saber qué va a dejar la operación completa, cuál es la proyección, porque sabemos que el presidente dijo que alrededor de $2.000 millones es lo que le va a dejar al Estado Dominicano esta renegociación. Pero ¿cuánto le va a dejar a la empresa el contrato de Aerodón, a Vinci? ¿Cuánto le va a dejar a Vinci esto? Para saber qué tan equilibrado es. Bueno, en los estudios que preparó ALG están esos números. Yo ahora no domino la parte tanto financiera, yo soy abogado, pero sí en la parte del Estado Dominicano sí estamos hablando de entre inversiones, pago de canon, pago de los ingresos compartidos, lo que se ha proyectado, y obviamente todo es proyección. Todas esas proyecciones dan una suma como la que ha anunciado el presidente, alrededor de $2.000 millones. Por lo menos, Fernando, en términos porcentuales, y lo digo porque los dominicanos tenemos mala experiencia con muchos contratos, y por ejemplo aquel contrato de la Barrick Gold que se hizo dándole el 97% a la Barrick y el Estado recibiendo solo el 3%. Por eso es que quiero saber alguna cifra, algún porcentaje de cuánto del total que se está proyectando que podría dejar esta operación. Sé que son proyecciones, le tocaría a la empresa en cuanto al Estado Dominicano. Juan Ariel tiene el dato del contrato hasta ahora, que yo aquí tengo el margen de EBITDA, que tú, como economista, nos puedes explicar qué es el margen de EBITDA, que es lo que ha recibido, lo que se ha calculado y lo que tenemos aquí del contrato anterior hasta ahora, perdón. Los ingresos netos, quiere decir todo el ingreso que tiene la concesionaria por las distintas tasas que cobra y los distintos servicios que presta, menos los gastos y los costos, ese es el ingreso neto. Ingresos brutos menos gastos y costos de operación, eso del EBITDA, que no es más que el acrónimo en inglés para ingresos antes de pago de intereses, de impuestos, de amortización y depreciación. La empresa ALG estima que ese margen neto está en 81%. Pero ese margen EBITDA del concesionario oscila en torno al 80%, la brecha con los aeropuertos del benchmark por el hecho de Aerodón no paga el nivel de ingresos. Aquí lo que decía era que EBITDA era todo sin descontar los LTV, eran los brutos. Exactamente. O sea, el 80% y a la hora de pagar
todo lo que tiene que pagar la empresa, de el de precio, etcétera, etcétera. ¿Cuánto O sea, viene recibiendo quizás- neto? Voy para allá. Quizás decir que la empresa por cada $100 que cobra, luego de que paga gastos, Todo, costos, se queda todo. con $81. Esos $81 luego van a pagar los intereses de los distintos préstamos que tengan, van a pagar los impuestos y se descuenta la amortización y la depreciación, básicamente para reducir el pago de impuestos, porque no es algo que afecte el flujo de caja. ¿Y cuánto le viene quedando? ¿Qué Entonces, porcentaje? ese monto le viene quedando a la empresa por encima del 40%. Ok. Estima a LG que esta red de aeropuertos es una de las más rentables de toda América Latina. Eso dice Indra. Eso dice Indra, y por eso bien señalas que el benchmark, que no es más que una comparación con otros aeropuertos similares de América Latina, da 56%. Pero hay una pregunta que se quedó, Diana, que yo pensé que era la que ibas a hacer. ¿Por qué 7 años antes? Hay una proyección por parte de Indra de lo que va a ser el flujo de pasajeros en el AILA. Correcto. Básicamente ese es el aeropuerto por el que se está adelantando esta concesión. Es correcto. La gente ha dicho, ¿por qué no se ha hecho una licitación internacional? Habría que cancelar este contrato para hacer esa licitación y qué nos costaría a nosotros. ¿Cuál fue la decisión, la razón por la que se llevó a hacer en este momento? O hace un año, cuando ustedes empezaron. Excelente pregunta, porque es la más recurrente y la que más genera interés en esa respuesta. Efectivamente, como señalas, el mismo estudio de Indra confirma lo que ya se comienza a manifestar en ciertos momentos, de que las instalaciones del Aeropuerto de las Américas comienza a quedarse corto. Entonces, con el estudio de Indra se confirma que para el año 2030 ya el aeropuerto, las redes de aeropuertos manejarían más de 8.4 millones de pasajeros, cuando toda su capacidad instalada está en solamente 6.5 millones 6.5. de pasajeros. Pero actualmente lo que está Entonces, recibiendo son 4.519.000. Sí, Eso fue el correcto. 2022. Correcto, pero obviamente estamos rebotando de la pandemia, se está recuperando. El éxito del incremento del turismo, de las relaciones con los dominicanos en el extranjero, mucho también el éxito del turismo de negocios, que es gran parte del turismo que se maneja a través del Aeropuerto de las Américas, y los planes que se tienen y las proyecciones que se tienen dan que para el 2028 no habrá una capacidad que pueda de manera fluida manejar la cantidad de pasajeros que viene. Entonces, si no se hacía esta construcción de una nueva terminal, podríamos estar enfrentando en el año 2028, 2029, una crisis que no sería esta crisis de explicar por qué se tomó esta decisión, sino una crisis real de personas pasando vicisitudes en un aeropuerto para ingresar o salir de la República Dominicana. Entonces había que prever eso. O sea, la labor de los estadistas es no solamente solucionar lo de hoy, sino también dejar sentado para mañana una solución. Ok, yo hago una última pregunta hasta antes de que nos vayamos a pausa, y Diana si quiere también dejar otra, y es, si esa proyección no corresponde con la realidad, como ocurrió con la autopista de Samaná, el famoso llamado peaje sombra, ¿cuál es en qué se compromete República Dominicana, el Estado Dominicano, para compensar a la concesionaria? Porque hay que decir que el aeropuerto que recibe mayor cantidad de pasajeros, que ya está en los 8 millones de pasajeros, es el privado de Punta Cana, que es donde la mayor parte de la gente viene a vacacionar. El AILA es un aeropuerto que se usa más para los visitantes de la diáspora, para los negocios, etcétera. Ha crecido, es cierto, desde el año pasado 1 millón de pasajeros. Este ha sido el mejor año. El año pasado ha mejorado y ha superado años anteriores, y se prevé que puede llegar a 6 o 7. Pero si no llega a los 8 y se hace esa inversión
¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería el compromiso del Estado Dominicano? Diana, ¿tú quieres dejar alguna otra pregunta? Claro, ¿y cuál es la proyección de pasajeros que ha incluido la empresa o que incluye el contrato que debe alcanzarse antes de que el Estado tenga que indemnizar y cómo sería esa indemnización? Cuando regresemos de la pausa. Aerodom ENM es nuestro hashtag por cualquier comentario que tengan ustedes para nuestros invitados. Esperamos a Tobías todavía por si acaso alguien lo ve y le habla. Aquí lo estamos esperando. Ya regresamos. Bueno, aquí la verdad hemos hecho otra mesa y es muy agradable, como digo yo, tratar, aunque tengamos opiniones distintas, con gente de gran altura, y es lo que queremos para que todos ustedes entiendan esto claramente. Se había dejado la pregunta de mi parte de si podía, y es lo que muchas voces se han alzado, esos números, esa proyección que hace, que no es Indra, vamos a aclararlo bien, porque Indra está asociada a una muy mala experiencia que tuvimos nosotros con unos escáneres, y todo el mundo, cuando dijeron Indra, yo dije, ay Dios, pero esa no, es la otra. ¿Cómo se llama la otra? La empresa ALG, es una ALG. empresa española de Barcelona, muy reconocida a nivel mundial en tema de aeropuertos, la conozco bastante bien y confío mucho en la calidad del trabajo que realizan. Esos fueron los que hicieron el informe, pero con Indra, ellos están asociados con Indra, pero que realmente ALG es la que tiene el timón. Así es. Entonces, esa proyección de 8 millones de visitantes en el AILA y la crisis que se puede presentar antes de que termine este contrato, que obviamente, decía yo, no se podía hacer una licitación internacional y cancelar el contrato en este momento. Absolutamente, María Cela. Mira, debo decir varias cosas. Lo primero es que cuando se empieza a renegociar este contrato, el gobierno estaba impedido legalmente para hacer la renegociación. Por eso tienen que pasar una ley especial, que es la ley 66-23, para habilitar al gobierno a negociar por anticipado las concesiones que se establecieron antes del año 2006. O sea, se hizo una ley, un traje a la medida para poder realizar. Bueno, si entendemos que no es un pecado renegociar un contrato 7 años antes de que venza, que no es un pecado hacerlo sin una licitación pública internacional, y les digo más, esta es la primera de muchas renegociaciones. Lo dice la carta del presidente Luis Abinader en la remisión pero al Congreso. Ya eso es político y vamos a concentrarnos en eso. Claro, pero entonces, vamos a ver, María Cela. Fernando quería aclarar eso, Diana. Solamente eso, que muy por el contrario, el gobierno estaba totalmente habilitado de hacer la renovación contractual porque estaba prevista en el contrato y que a sugerencia de la comisión, aceptada por el mismo presidente de la República y todos los integrantes de la comisión, fuimos nosotros que decidimos, vamos a someter una ley para que este nivel de discrecionalidad de poder renovar este contrato como estaba previsto, se tenga un marco, no solamente para este contrato, sino para cualquier otro contrato que se fuese a renegociar y que fuese anterior a la ley 340. La ley 340 debió de haber preparado un mecanismo transitorio de cómo atender esos contratos negociados con anterioridad a su vigencia para que fueran tratados, y no lo hizo. Entonces esta ley lo que vino fue a suplir esa deficiencia. Estoy en desacuerdo. Actualmente tenemos una ley 4720 de alianzas público-privadas que establece todo mecanismo para la adjudicación, selección y administración de cualquier contrato, incluyendo una concesión que es una alianza público-privada. En tanto, otorga un activo público para que lo maneje un privado y a cambio se le da el derecho a cobro. O sea que eso está Pero no puede ser retroactiva a una concesión pactada antes de su existencia. Es que no se debió renegociar ex ante. Y voy a explicar, María Cela. Si se entendía que había que hacer un sinnúmero de inversiones, eso es perfectamente entendible. Hay varias opciones que se pueden realizar. Lo primero, cancelar el contrato, hacer una licitación. ¿Cuál era la penalidad si se cancelaba? La penalidad se le incluyó en el costo de la licitación. Todo aquel que quiera obtener este activo público por los próximos 37 años tiene que pagar no solamente esa penalidad, sino el valor presente neto de todo el contrato atribuible al gobierno. Eso es algo que se hace con regularidad en el ámbito internacional. Pero si se está contento con Vinci, que es un monstruo, y es Vinci Airports, la que lleva más de 70 aeropuertos en el mundo entero. En una licitación Vinci pudiera participar, pero como efecto de un proceso competitivo donde cada empresa compite y dice,
otorgo tanto por ese activo público, Vinci bien podía ganar esta nueva concesión del contrato, pero en un marco de competencia, porque solamente la competencia permite establecer qué precio está dispuesto a pagar cada uno de los oferentes. Yo te puedo dar un ejemplo. En negociaciones de concesiones en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, empresas que han ganado han establecido hasta 5 veces el monto transferido que lo que establecían otras empresas. ¿Por qué no se hizo así? A ver, vamos a ver. Ustedes acaban de hablar de la ley que se aprobó. Ustedes acaban de hablar de la ley que se aprobó para que esta renegociación fuera posible. Pero ¿sabían los legisladores que era para eso, José Horacio? Claro. ¿Ustedes lo sabían? ¿Y por qué tú expresaste, o sea, que era para el contrato de Aerodom? ¿Y por qué tú expresaste en el hemiciclo la preocupación de que esto se te parecía al contrato de la autopista del Nordeste y el peaje sombra? Y tenemos a Tobías Crespo también aquí, pero José Horacio, adelante. Mira, esa ley se conoció en el mes de noviembre y nosotros llamábamos la atención y solicitamos en el Pleno, cuando se estaba conociendo, que se nos informara cuáles eran los contratos de concesión que se querían someter a ese proceso de renovación o de modificación de esos contratos. Y se le solicitó en la comisión que tuvo apoderada del estudio al Ministerio de Hacienda que enviara cuáles eran esos contratos que estaban en proceso de negociación. Y la respuesta fue ninguna. No se nos dijo. Y yo en ese momento describí esa ley como un cheque en blanco, porque nosotros le estamos vendándonos nuestros ojos como legisladores, dándole una ley que le permite negociar contratos al margen de la ley de compra y contrataciones, contratos que se firmaron y se suscribieron previo a la existencia de esa ley. Ley que establece una serie de mecanismos que garantizan la libre competencia, la participación, principios de transparencia, que en ese momento no estaban garantizados en el año 1999, cuando se firmó este contrato la primera vez. La respuesta vino 5 días después en la prensa, en los medios de comunicación, cuando el presidente de la República anuncia con bombos y platillos la firma de este contrato. Pero eso se manejó de manera poco transparente, con mucha opacidad, sin explicarle a los legisladores, y fue un traje hecho a la medida para la aprobación de esta renegociación. ¿Y por qué lo digo? Porque en el preámbulo del contrato, cuando uno lee los por cuantos, se menciona esta ley como la base legal que da cabida a la posibilidad de renegociar ese contrato. Entonces, y está dicho así literalmente en los por cuantos, cuando tú lo lees en la parte inicial. Y a mí me parece que, y yo describía ese turno que al inicio del programa se proyectaba, las cosas hay que hacerlas bien hechas, desde el inicio. Y por eso yo decía, desde el inicio con este contrato, las cosas no se hicieron bien hechas. Okay. Y cuando llega al Congreso, y eso... Eso despierta suspicacia. Claro, lógico, que despierta suspicacia, pero además despierta todavía más suspicacia que cuando uno va a la comisión que está estudiando el contrato como legislador y solicita que nosotros hagamos una investigación profunda para verificar el modelo financiero que le permita a la empresa garantizar el equilibrio económico en base al cual... Que es lo que vamos a explicar ahora. Claro, en base al cual se va a determinar si el Estado tendrá que entrar a intervenir, a garantizarle el lucro no a la empresa. Y se arriesga el Estado en este contrato. Eso se llama administración de riesgo. ¿Qué hablamos cuando establecemos el equilibrio económico? Pero espérate, antes de que entre en eso, yo quisiera que respondiera, porque son 3. Ahora entró Tobías, que también va a tener sus argumentos contra uno. Correcto. Yo quisiera que Fernando respondiera por qué. Lo de la ley. Lo omite decir en la ley que uno de los requisitos para que esa ley aplique es que los contratos, además de ser anteriores a la ley 340 y a la ley de alianza público-privada, contemplen cláusulas de renovación. O sea, estamos diciendo que el gobierno tenía la facultad de renegociar y renovar esos contratos sin necesidad de la ley. Y es uno de los requisitos que está en la misma ley. ¿Y qué hemos hecho? Que en esa ley se establece todo un marco regulatorio para que esta negociación o las que pudieran venir afianzadas en esa ley no salgan de un marco de racionalidad. ¿Por qué no se contempló la licitación internacional? La licitación internacional, porque contrario a lo que expresa Juan Ariel, no es tan teóricamente como él lo dice, que uno va a cancelar un contrato y al otro día va a poder hacer un proceso de licitación. Perdón, María Cela. Eso va a generar un litigio internacional. María Cela.
cualquier tipo de cancelación, porque lo primero es que las partes van a tener que litigar, nadie se va a poner de acuerdo en cuanto al monto mismo de la compensación. Perdón, Marcela, eso es exactamente lo que hizo el gobierno con la autopista Samaná. Hizo una cancelación anticipada, por lo cual dio 410 millones de dólares, y bien pudiera ahora licitar esa autopista hacia Samaná, le incluye esos 410 millones de dólares en el canon a recibir. Es exactamente el mismo proceso lo que se hizo en esa Europa. En este caso no tenemos el reloj en contra del posible colapso del aeropuerto de las Américas. Colapso que Sí, Aerodón sí. estima en el 2029, porque en los anexos, en el anexo 4.3 dice que Aerodón tiene estipulado que es en el año 2029-2031 que hay que hacer esa inversión. ¿Por qué? Porque las proyecciones de Aerodón están por debajo de las proyecciones de ALG. Ellos dicen que van a empezar la obra en el 2025 y que tomará 3 años. Cuando uno Son las revisa, palabras de Aerodón, de la ahora, luego directora de de la Aerodón. renegociación, lo que pasa es que cuando uno revisa el contrato en el anexo 4.3, dice ALG, nosotros estimamos que la inversión de ampliación hay que hacerla en el año 2027, mientras que Aerodón lo estima para 2029-2031. Es que toma 3 años la construcción de la terminal. Pero por eso es que digo, 2029-2031 es lo que estima Aerodón. 2029 un año, 2030 un año y 2031 otro año. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a seguir ahora con el tema importante. Como estamos desde el principio diciendo, ¿conviene este contrato económicamente a República Dominicana o el Estado va a tener que volver otra vez a pagar un peaje sombra? En el caso de que no se den esas proyecciones como indicó esta empresa, porque son proyecciones al final. ¿A quién le toca pagar? Cuando regresemos de la pausa, Tobías interviene. Ya volvemos. Ok, ¿dónde fue que quedamos? El tema económico, financiero. Vamos a hablar de dinero. El Estado asume las pérdidas, el Estado, cuál es su compromiso. Si el Estado garantiza ganancias, se asume las pérdidas. Aquí hay una pregunta de todo lo que nos han enviado. Si el contrato se rescinde por culpa de la concesionaria, ¿el Estado asume todas las deudas de la concesionaria y de sus accionistas? Si se rescinde el contrato, en cualquier circunstancia, sí, el Estado asume las deudas, porque son deudas que previamente fueron aprobadas y que son invertidas. Si en no los se llega a la aeropuertos. proyección. ¿Qué pasa si no se cumple la proyección que se ha acordado en este contrato? ¿Qué pasa si no llegan todos los pasajeros que se prevé que van a llegar? En ese caso entramos en el terreno de lo que se denomina el equilibrio económico. El equilibrio económico, lo primero que tenemos que entender es el concepto. El equilibrio económico es consustancial a toda contratación pública. El equilibrio económico es un fenómeno que se presenta en cualquier actividad comercial que se lleve a cabo, empresarial o económica. Lo que sucede es que cuando se desequilibra económicamente en una actividad privada, el empresario puede hacer ajustes de precios, puede subir las tasas en una actividad privada. Viajeros. Pero estamos poniendo el ejemplo de cómo opera en el mercado pero en este privado. caso son viajeros. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de una contratación pública para prestar un servicio público, ese inversionista privado que va a manejar una concesión no tiene esa potestad de fijar automáticamente sus precios, no tiene la oportunidad, como pudiera quizás en una actividad del sector privado, de decir, ese servicio me es deficitario, yo no lo voy a dar. No, porque es un servicio público regular, y hay que darlo. No puede subir tasas, no puede hacer nada. No puede hacerlo de manera unilateral. Para eso tiene que, en todo caso, ir ante la autoridad concedente a pedir permiso, justificar económicamente las razones por las cuales pudiera darse una necesidad de un ajuste. El contrato prevé ajustes por inflación. El ajuste por inflación de manera anual y es normal y es algo que discutir esos ajustes por inflación es simplemente tú pedirle a alguien que reciba menos dinero. Pero si no llegan los 8 millones y pico que están contemplados. Si no llega, hay todo, o sea, ¿qué es lo que se ha hecho en esta negociación? Porque vamos a estar claros, el equilibrio económico existía en el contrato original, existe en todos los contratos de público, de servicio público, de concesión de servicio público, existe siempre el equilibrio económico.
para poder llegar. ¿Qué hemos hecho en este contrato? Hemos fortalecido la posibilidad de que ese equilibrio económico sea antojadizamente solicitado. Tienen que darse una serie de variables y de condiciones y además hay una serie de limitaciones a la aplicación de ese equilibrio económico. Entre ellas podemos citar que tienen que tratarse de hechos que no pudieron nunca haber sido previstos, que no sean imputables a la concesionaria, o sea, si es por culpa de la concesionaria que no se llega a una cosa, no una aplica. Crisis, Hay una vamos a ver, una crisis, señores, vamos a ver, una crisis como el 2019, un problema como en el 11 de septiembre, una, no sé, pero eso es una fuerza pandemia. mayor, pero eso es fuerza mayor. ¿Qué María pasa en Cela. esos Pero casos? la fuerza mayor es uno de los posibles detonantes de una solicitud es que de vamos a equilibrio no mezclar económico. las cosas. Porque eso, precisamente una fuerza mayor tiene exactamente esa característica. Nadie puede prever que se dé un... Pero si no llega a eso normalmente, sin María fuerza Cela, mayor. Vamos por partes. Dale, Juan Ariel. Vamos por partes. Y Tobías, La por favor. red de aeropuertos establece el estudio de ALG pagado por el gobierno, es una de las redes más rentables en América Latina. Ya hablamos del EBITDA de 81%. Ya hablamos del 81%. Por tanto, bruto. ALG dice que el Estado debería recibir en valor presente neto 1.925 millones de dólares. Lo establece en la página 227 del estudio que cualquier dominicano puede, en el anexo 4.3, buscar esa cifra. Entonces, lo que ALG establece es, vamos a establecer un canon de 570 millones de dólares. 770. 570 millones 570. de dólares y vamos a establecer un ingreso variable entre 32% y 35% durante todos los años del total de ingresos. Esto no fue lo que se estableció en el contrato, ¿eh? Y ALG dice, debe ser un valor presente de neto de 1.925 millones los de 500 que es ALG dice, resultaron siendo 700 y pico. No, ALG dice, en total debe ser 1.925 Sí, pero- y lo estimamos un pago inicial de 570 y que cada año el aeropuerto le transfiera entre 27 y 35% al gobierno. Eso no es lo acordado. Cuando nos vamos a los ¿Y qué se acordados, acordó? ¿qué se acordó? Un pago único de 775 millones de dólares, pagado en dos partidas en un plazo de 6 meses, donde la segunda partida tiene como precondición el ajuste de tarifas y ningún pago variable a lo largo de los años. Ningún pago variable. Una pregunta, No es cierto, hay ese pago dinero, variable. el ministro dijo que era hasta finales de 2024 que se iba a recibir. El ministro Joel Santos, en el desayuno con Listín Diario. Yo tengo las palabras Sí, aquí. no, pero eso está invariablemente claro en el contrato. ¿Cuándo se va a recibir esos Se- 700 y pico de millones? Se va a recibir una primera partida, luego de la aprobación del Congreso se reciben 300 millones de 10 dólares. días después de la aprobación. Y una segunda partida El año que viene. 6 meses después de En esa mayo. aprobación. Después de las elecciones. Que eso caería después de Vamos a las elecciones. aclarar No, eso. en un máximo de 6 meses. pero- en los contratos las palabras Vamos a ver, sí. marcan la diferencia. Perfecto, pero se ha dicho del tema de que si esto tiene un matiz de comprar reelección y todo eso. El expresidente Leonel Fernández, Tobías Crespo, que está aquí para representar a la Fuerza del Pueblo, es lo que ha dicho, que es un dinero que se va a usar para la reelección. Mucha gente ha dicho, bueno, la gente habla por lo que ha vivido. En este caso, el presidente dijo para qué tipo de obras se iba a utilizar. Y ustedes me estaban diciendo en la pausa que era para poner en el presupuesto del 2024. Así es. Mira, María Cela, desde que el Senado apruebe el contrato de Aerodón, que no lo ha aprobado, y hoy aprobó la Cámara de Diputados del PRM, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos sin la aprobación del contrato. Imagínate qué pasaría si el Senado decide no aprobar, y ahí hay ya unos ingresos comprometidos y unos gastos. ¿Qué pasa con las dos partidas? Primero, 10 días después. Si lo aprueban en el día de mañana en el Senado, que estamos a día 13, recibirían el 23, la mitad, ¿verdad? El monto que está estipulado, 300, y la sí. otra partida a los 6 meses, que entraría en el mes de mayo. Pero lo importante de esto es que en el presupuesto, el ministro de Hacienda, que fue allá a la Cámara de Diputados, a la comisión que estuvimos con el contrato, le hicimos la pregunta sobre que en un año ellos llevaron a gasto
todos los desembolsos de las obras anunciadas por el presidente. Me explico. Lo del túnel que va a cruzar la 27 de febrero a las 6 de noviembre, la solución de desnivel de la República de Colombia, todas esas obras las pusieron como gasto, como si fuera un débito y un crédito, pero tú no vas a utilizar ese dinero en un solo año, porque no es posible terminar esas obras, todas esas obras anunciadas, inclusive el asfaltado de Boca Chica, de la Carata en el 2024, pero todos esos gastos están en el presupuesto como un equilibrio desde el punto de vista. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda con ese dinero que el Ministerio de Obras Públicas, si es Obras Públicas que lo va a hacer? Porque entendemos que como es fondo de Aerodón, posiblemente la misma opacidad y la falta de transparencia que hicieron con la ley y que hicieron con el contrato, no van a licitar esas obras. Es decir, esas obras me imagino que igual que renovaron el contrato, no se van a ajustar ni a la ley de compras y contrataciones, ni a la ley 4720, como lo hace el fideicomiso, porque ahí no hay transparencia, y entonces ese dinero le queda al presidente Luis Abinader para disponer de ello en una campaña electoral y un año electoral. Yo quisiera volver al equilibrio económico. Esa es una pregunta importante lo que acaba de hacer Tobías. Las obras que se van a construir, que ha prometido el presidente construir con ese dinero, ¿se harán bajo la ley de compras y contrataciones? Al parecer no, porque no se hizo con la ley de 6623 que todavía no se ha publicado en la Gaceta. El presidente no ha colocado para que la población no sepa. Esa ley es inconstitucional, no era necesaria y transfiere la responsabilidad. Me tengo que ir a pausa. Aquí no tenemos quien responda a eso, Diana, porque no hay nadie del PRM. Nos tenemos que ir a pausa. La pregunta que ella hizo, sí. Sí, ¿quién? Que si eso se va a hacer bajo la ley de compras y contrataciones, las obras que el presidente debe ser mencionó, bajo la ley de compras y contrataciones, pero no lo van a hacer porque lo hicieron con la ley y lo hicieron con el contrato. Bueno, nos vamos a una pausa. Un equilibrio económico. Vamos a cerrar el equilibrio económico, que es lo más importante y al final es lo que nos afecta a nosotros los dominicanos. Sí. Cuando regresemos de la pausa, que nos va a quedar muy poco tiempo, pero bueno, mañana viene el ministro Joel Santos, que quiere participar mañana para responder lo que se ha dicho aquí en esta mesa y lo que ha quedado por decir. Cuando regresemos de la pausa, concluimos. Gracias. Tanto mañana va a venir para concluir. Tenemos 1 minuto 30. Brevísimo, equilibrio económico previsto en el artículo 12, lo que dice es que si no se cumplen las proyecciones de tráfico, como tiene garantizada la tasa de retorno, entonces hay que renegociar tanto plazo como tarifas. Eso es que el gobierno asume el riesgo de demanda, es una muy mala práctica que ya está recomendada que no se incluya en ningún tipo de contrato. Diferente es fuerza mayor, que ahí sí el gobierno tiende a asumirlo. Bueno, nosotros lo que estamos abogando y promoviendo desde el Congreso Nacional es que hagamos nuestro rol y nuestra función de hacer el trabajo de verificar todos los contratos que por allá pasan, si lesionan o no el interés nacional. Y la crítica por la cual ustedes me vieron enfrentado a este contrato es porque no se hizo ese trabajo de profundización demasiado rápido para determinar si era favorable al interés nacional o no lo era. ¿Cuál era la prisa? Esa era la pregunta que yo me hacía, ¿cuál era la prisa? Tobías. Bueno, el equilibrio económico es una nueva forma de el peaje sombra que los diputados del gobierno le llamaron compensación, pero al final el Estado asume la diferencia si no llegan los pasajeros, pero no solamente eso, sino que a nivel general, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la concesión, si no se le autorizan las tarifas nuevas, Aerodón no va a hacer las inversiones que se proyectaron. Es decir, es como un chantaje. Si no me das la autorización de la nueva tarifa, no hay obras. Cortado. Fernando. El gobierno ha realizado una negociación que va a tener, dentro del marco de lo institucional y lo legal, excelentes beneficios y un gran desempeño para el país. ¿No podían haber esperado para después de mayo? ¿Cuál era la prisa? Bueno, o 7 años. No. Teníamos 1 año y medio negociando, vivimos en un mundo donde cada día es convulso. Debemos de aprender como ciudadanía y como país que las elecciones no quiere decir paralización de un país. O sea, bueno, las cosas tienen que continuar. Con esto completamos. Mañana Joel Santos va a estar con nosotros en el programa para terminar de responder y para completar y responder muchas de las cosas que quedaron aquí. Saben, es televisión en vivo. Hay una diferencia. Un beso grande. Dios le bendiga. Gracias.